Bienvenidos a otro emocionante vídeo de Mundo Historia. En esta ocasión, nos sumergiremos en las vastas estepas de Asia Central para explorar el formidable imperio mongol. Desde las humildes raíces de las tribus nómadas de Mongolia hasta convertirse en uno de los imperios más grandes de la historia. Prepárense para un viaje épico a través del tiempo y el espacio mientras exploramos el apasionante mundo del imperio mongol. El imperio mongol fue uno de los imperios más vastos de la historia que existió entre 1206 y 1368 después de Cristo. Fue fundado por Genghis Khan, cuyo nombre de nacimiento era Temujin. Nació en 1162 en las estepas de Mongolia. Después de sufrir la pérdida de su padre y enfrentar la hostilidad de otras tribus, Temujin logró unificar a las tribus mongoles bajo su liderazgo. Alcanzó a ocupar más de 23 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convirtió en el imperio de territorio contiguo más extenso de la historia. Genghis Khan, también conocido como Chinggis, fue proclamado como el primer gran Khan o emperador universal de los mongoles en 1206, durante una asamblea de jefes tribales, marcando el inicio del imperio mongol. A partir de entonces, Genghis Khan emprendió una serie de campañas militares que resultaron en la conquista de gran parte de Asia, incluyendo China, Persia, Rusia y Europa Oriental. Muchos cronistas medievales e historiadores modernos describen las conquistas de Genghis Khan como una destrucción total a una escala sin precedentes que condujo a una disminución drástica de la población en algunas regiones como resultado tanto de los exterminios masivos como de la hambruna. Sin embargo, Genghis Khan tuvo algunos logros civiles como por ejemplo el establecimiento de la ley mongola y la adopción del alfabeto uigur como sistema de escritura en sus vastos territorios. También practicó la meritocracia y la tolerancia religiosa. Los mongoles actuales lo consideran el padre fundador de Mongolia por unificar las tribus nómadas del noreste de Asia. La organización política del imperio mongol estaba altamente centralizada, y se basaba en un sistema de gobierno jerárquico. Aquí hay algunos aspectos clave de su organización política. El imperio estaba dividido en khanatos, cada uno dirigido por un khan, quien era un miembro de la familia de Genghis Khan o un líder designado por él. Estos khanatos se extendían por vastas regiones, y tenían cierta autonomía en la administración local, pero estaban sujetos a la autoridad central del Gran Khan. El ejército mongol estaba altamente organizado, y era la columna vertebral del poder imperial. Estaba compuesto principalmente por guerreros montados conocidos como jinetes, que eran expertos en tácticas de guerra rápida y sorpresiva. Además de ser un ejército devastadoramente efectivo, se basaba en la rapidez, ligereza y una caballería muy bien coordinada. Los mongoles demostraron ser imparables, derrotando ejércitos en Irán, Rusia, Europa Oriental, China y otros muchos lugares. El ejército mongol durante los siglos XII y XIII fue considerado el mejor del mundo debido a su movilidad y estrategias, que lo hicieron temible entre sus contemporáneos. Algunos aspectos clave de la organización y estructura del ejército mongol fueron que Genghis Khan organizó a sus soldados en grupos basados en un sistema decimal, por ejemplo 10, Arban, formaban una unidad. 100, Jagun, constituían una compañía. 1,000, Mingan, conformaban un batallón. 10,000, Tumen, constituían una división. Cada grupo tenía un líder llamado Noyan. La unión de 2 a 5 Tumen daba lugar a una horda. Cada horda estaba bajo el mando del khan o de sus generales, conocidos como boyan. Esta estructura de mando permitía atacar en masa, rodear a los enemigos o llevarlos a emboscadas. Cuando integraba soldados nuevos, Genghis Khan los dividía y los ponía bajo el mando de distintos líderes para evitar enemistades basadas en etnias o alianzas tribales. Los soldados viajaban junto con sus familias. La disciplina se mantenía con severidad, y los líderes de unidad eran responsables de la preparación y entrenamiento de sus soldados. Aunque en la mayoría de las batallas y campañas, los mongoles estuvieron en constante inferioridad numérica, su éxito se debió a sus habilidades bélicas y estrategias. Las cifras sobre el tamaño de los ejércitos varían según las fuentes históricas, pero se cree que las estimaciones exageraban la cantidad de efectivos. La flexibilidad y efectividad de su estructura de mando les permitió adaptarse a diversas situaciones y superar desventajas numéricas. En resumen, el ejército mongol se basaba en la movilidad, la disciplina y la innovación táctica, lo que lo convirtió en una fuerza formidable en su época. El imperio mongol fue un poderoso imperio que se extendió por vastas regiones de Eurasia durante los siglos XII y XIII. Aunque su epicentro estaba en Asia Central, también llevaron a cabo una expansión hacia Europa. En la década de 1240, los mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan, llegaron a Europa. En 1241, tuvo lugar la batalla de Liegnitz en la actual Polonia. Los mongoles infligieron derrotas a varios estados europeos, incluyendo Polonia, Hungría y Bulgaria. Sin embargo, la muerte de Ojeda y Khan,
hijo de Genghis, en 1241, y la necesidad de regresar a Mongolia para la elección de un nuevo gran Khan detuvieron temporalmente su avance en Europa. Aunque no lograron una conquista completa de Europa, las invasiones mongolas dejaron una huella significativa. Los europeos estaban aterrorizados por la velocidad y la brutalidad de los mongoles. Ciudades fueron saqueadas y poblaciones diezmadas. El sistema administrativo era altamente centralizado, con un énfasis en la movilidad social basada en el mérito. Genghis Khan instituyó un sistema de leyes comunes, un sistema postal eficiente conocido como el YAM, y promovió la meritocracia en la selección de funcionarios gubernamentales. Genghis Khan recompensaba a sus leales seguidores con tierras y títulos, lo que fomentaba la lealtad y la cooperación dentro del imperio. También permitía cierta autonomía cultural y religiosa a los pueblos conquistados, siempre y cuando reconocieran la autoridad mongola. El imperio mongol tuvo un impacto significativo en la economía y el comercio durante su dominio. Gracias a la Pax Mongolica, un periodo de relativa paz y estabilidad que prevaleció en gran parte del imperio, los mongoles tomaron el control de vastas rutas comerciales como el de la Ruta de la Seda, promoviendo la estabilidad económica a través de la seguridad en dichas rutas comerciales, lo cual permitió a los mongoles facilitar el comercio entre Asia, Europa y el Medio Oriente. Esto promovió el intercambio de bienes, ideas y culturas entre diferentes regiones del mundo conocido en ese momento, y contribuyendo así al florecimiento de la actividad económica. Además, los mongoles eran relativamente tolerantes en cuestiones comerciales, y promovían la libertad de movimiento de los comerciantes a lo largo de su imperio. Esto ayudó a estimular el comercio interregional, y a fortalecer los lazos comerciales entre diferentes áreas. Hablando de la agricultura en el imperio mongol, en muchas de las regiones que conquistaron, los mongoles introdujeron y promovieron prácticas agrícolas avanzadas, como la rotación de cultivos y el uso eficiente del agua. Esto aumentó la productividad agrícola y contribuyó al crecimiento económico en esas áreas. El imperio mongol desempeñó un papel importante en la promoción del comercio y la estabilidad económica durante su dominio, lo que tuvo un impacto duradero en las regiones que conquistaron, y en el intercambio económico a escala global. Aunque los mongoles no tenían una moneda unificada, se beneficiaron del tributo y los impuestos de las regiones conquistadas. A menudo permitían que las monedas locales siguieran circulando, pero también acuñaban su propia moneda en algunos lugares para facilitar el comercio. Si te está gustando el vídeo, no olvides de darnos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. El imperio mongol tuvo una política religiosa tolerante que reflejaba la diversidad de los pueblos y culturas dentro de su vasto territorio. Aunque los mongoles practicaban principalmente el chamanismo, una religión animista que venera a los espíritus de la naturaleza, durante su expansión, adoptaron y promovieron otras religiones, como el Islam, el cristianismo y el budismo, entre las poblaciones conquistadas. Sin embargo, nunca impusieron una religión específica y permitieron la libertad religiosa en las regiones bajo su dominio. Los mongoles entraron en contacto con el cristianismo ortodoxo, especialmente a través de las relaciones con el Imperio bizantino y las regiones de Europa Oriental. Algunos mongoles, como los de la dinastía Ilkhanate en Persia, se convirtieron al cristianismo. Después de la conquista de Persia y la mayor parte de Asia Central, muchos mongoles adoptaron el Islam, especialmente la rama suní. Sin embargo, continuaron siendo tolerantes con otras religiones, y permitieron la coexistencia pacífica de diversas comunidades religiosas. Los mongoles también mostraron interés en el budismo tibetano, especialmente bajo el gobierno de la dinastía Yuan en China. Kublai Khan, el emperador Yuan, fue un patrocinador del budismo tibetano, y estableció relaciones cercanas con los líderes budistas. La cultura mongola era rica en tradiciones nómadas, música, poesía y artes visuales. La tradición oral, incluidas las epopeyas y las historias, era una parte importante de su herencia cultural. Además, los mongoles tenían habilidades destacadas en equitación, caza y estrategia militar, que eran centrales en su estilo de vida y su identidad como guerreros nómadas. La cultura y la religión del imperio mongol reflejaban su diversidad étnica, y la política de tolerancia religiosa promovida por los líderes mongoles. Aunque no son famosos por crear maravillas arquitectónicas perdurables o instituciones políticas, los mongoles contribuyeron significativamente a la cultura del mundo al conectar el oeste con el este, expandiendo las rutas de comercio, las embajadas diplomáticas y el movimiento de misioneros y viajeros desde Euroasia hasta el lejano oriente. Los nómadas de la estepa vivían en yurtas, tiendas de campaña circulares de fieltro de lana, y su dieta básica consistía principalmente en queso, yogur, mantequilla y leche cuajada. Después de la muerte de Genghis Khan en 1227, el imperio fue dividido entre sus hijos y nietos en khanatos individuales, lo que llevó a una sucesión de líderes en el poder.
A pesar de algunas luchas internas, la estructura básica del gobierno centralizado se mantuvo durante gran parte del período imperial mongol. De los sucesores de Genghis que gobernaron una parte del imperio, el más poderoso fue la dinastía mongol Yuan, que dominaba China, fundada por Kublai Khan, 28 de septiembre de 121-1518 de febrero de 1294, fue el quinto y último gran Khan del imperio mongol. Dentro de su gobierno el papel de Kublai fue crucial en la historia del imperio. Aquí algunos aportes importantes. Establecimiento de Taitu, una nueva capital. Kublai fundó la ciudad de Jambalik, la actual Beijing, como la nueva capital del imperio. Bajo su liderazgo, se estableció la dinastía Yuan, que se convirtió en parte del imperio, y marcó la primera vez que una dinastía no china gobernaba sobre China. Preservación de la práctica mongola y la identidad nómada. A pesar de su posición como emperador, Kublai mantuvo algunas tradiciones mongolas y preservó la identidad nómada de su pueblo. Apoyó el comercio, la ciencia y las artes. Promovió el intercambio cultural y comercial con el mundo occidental a lo largo de la ruta de la seda. Kublai Khan dejó una huella significativa en la historia y la cultura, y su toma de poder en 1260 impulsó al imperio mongol. La caída del imperio mongol fue gradual, y se debió a una combinación de factores internos y externos. Internamente, la fragmentación del imperio en distintos kanatos y conflictos internos debilitó su poder centralizado. Los mongoles asimilaron parte de los pueblos sedentarios que habían conquistado con facilidad, y muchos se convirtieron del chamanismo tradicional al budismo tibetano o al islam. Esto fue un indicio de que los mongoles no solo estaban perdiendo su identidad cultural sino también su famosa destreza militar, ya que los 4 kanatos sucumbieron por el daño provocado por las controversias de la herencia y los ataques de los ejércitos de sus rivales. Las élites tribales creían que el dios del cielo azul Tengri les había dado a los mongoles el derecho divino de gobernar el mundo entero. Externamente, hubo presiones por parte de otros imperios y estados, como la dinastía Ming en China y los turcomongoles en Persia. El legado del imperio mongol perdura en varios aspectos. La creación de un vasto imperio unió culturas y facilitó el intercambio de conocimientos, tecnologías y culturas a lo largo de Eurasia. La apertura de rutas comerciales como la Ruta de la Seda tuvo un impacto duradero en el comercio mundial y en las relaciones entre diferentes regiones. Además, algunas dinastías posteriores, como la dinastía Yuan en China, fueron influenciadas por la administración y la cultura mongol. La invasión mongola dejó una profunda impresión en la memoria europea, y se convirtió en parte de la leyenda y la historia. Aunque no lograron una dominación duradera, su impacto en la geopolítica y la cultura europea fue innegable. La expansión mongola hacia Europa fue breve pero intensa, y su legado sigue siendo objeto de estudio y fascinación. Y hasta aquí ha llegado nuestro viaje por el fascinante imperio mongol. Por favor no olvides de darnos un me gusta si te ha parecido interesante el vídeo. Suscríbete para que podamos continuar creando y mejorando nuestro contenido de historia antigua y exploración de civilizaciones perdidas. Es muy importante para nosotros. Suscríbete, comparte a tus amigos y familiares. Hasta la próxima.